Y nos vamos hacia Chile porque se aprobó finalmente lo que es la reforma pensional. Después de intensos 10 años, nos vamos hacia allá para ver más detalles y repercusiones con Lucía López. Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí en el Palacio de la Moneda, donde esta mañana el presidente Gabriel Boric, junto a sus ministros, Mario Marcel de Hacienda y Janet Jara de Trabajo y Previsión Social, tomaron desayuno con pensionados y pensionadas de algunas agrupaciones que han seguido por esta década precisamente la discusión en torno a la reforma previsional. Reforma al sistema de pensiones en Chile que se aprobó definitivamente ayer en la noche con amplia mayoría. Estamos hablando de alrededor de un 80% de la Cámara de Diputadas y Diputados, que despachó a ley en su último trámite esta reforma de pensiones que cambia, modifica estructuralmente el sistema de pensiones que fue impuesto en la dictadura y creado por José Piñera, el hermano del expresidente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, que junto a Michelle Bachelet intentaron avanzar en reformas previsionales, no pudieron por las oposiciones del momento. Lo recordaba hoy día una de las pensionadas, la reforma previsional de Michelle Bachelet por 2 votos no pudo ser aprobada, y así fue que se siguió generando mecanismos que por mientras sustituyeran las pensiones que por el sistema de capitalización individual solo generan una tasa de reemplazo de 14,6% respecto de del último sueldo recibido por una persona que se jubila, muy bajo, y lo que ha permitido aumentar aquello es la pensión garantizada universal implementada en el gobierno de Sebastián Piñera ante la imposibilidad de avanzar en un acuerdo para la reforma previsional, que finalmente se logra ayer luego de 2 años, 27 meses en realidad en concreto de tramitación, lo señalaba el propio ministro Marcel ayer durante la jornada, lo que permitirá avanzar en al menos 6 meses. Los primeros montos se verán aumentados precisamente a partir de la pensión garantizada universal, que también aumenta según esta reforma que incorpora una serie de elementos, diríamos que los más principales o estructurales es la incorporación del pilar contributivo de los empleadores, que ayer también lo señalaba la ministra Janet Jara. Desde que se impuso este nuevo sistema, sin un debate político, recordemos que había dictadura en ese momento, y se cambia para las personas, no así para las Fuerzas Armadas, el sistema de pensiones que venía acompañando en Chile la trayectoria de las y los trabajadores. Bueno, en ese momento se cambia y se elimina el pilar contributivo de los empleadores, que es fundamental, que es base de los sistemas de pensiones en el mundo. Bueno, se recupera tras más de 40 años y precisamente eso generará un aumento en las pensiones del futuro, pero también ya ante la creación de un seguro social que incorporará mientras tanto un préstamo derivado de ese aumento de cotizaciones de los empleadores por parte de los empleadores. Bueno, ese fondo permitirá también hacer 2 cosas relevantes. Una, equilibrar las jubilaciones, los montos de las jubilaciones entre hombres y mujeres, igualarlas a igual cantidad de ahorro, igual tiempo ahorrado. Entonces habrá un monto de compensación para las mujeres que iguale las pensiones, y por otro lado también permitirá aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Lo decíamos, a partir de los 6 meses de implementada o de promulgada la ley, ya contaremos de qué depende la promulgación de la ley, se verán entonces reflejados en los primeros montos, 500.000 personas en sus actuales jubilaciones, este aumento derivado de la PGU, y a los 9 meses derivado de precisamente algunos de estos fondos que se articulan a través de este seguro social. Quiero que escuchemos, ya escuchamos muy temprano al presidente Gabriel Boric, ahora escuchemos al ministro Mario Marcel y a la ministra Janet Jara, al primero refiriéndose a lo que viene ahora, ¿no es cierto?, que es la implementación precisamente de esta reforma, y por otro lado a la ministra Janet Jara respondiendo también a las acusaciones que se hicieron de algunos sectores de la derecha más extrema, más radical acá en Chile, que no entregaron sus votos para precisamente esta reforma, para aprobar la reforma, y que acusaron que todo esto era una conspiración prácticamente entre Chile Vamos y los partidos de gobierno. Chile Vamos, recordemos, la derecha, partidos de oposición también, y los partidos del gobierno, para levantar la figura de la ministra del Trabajo como posible carta presidencial. Escuchemos a los 2 ministros entonces referirse a esto, y también al término a algunas de las pensionadas que estuvieron acá presentes en este desayuno. Nuestra preocupación en los próximos meses va a ser implementar esta reforma. Y tenemos que tener claro que eso no es una cuestión trivial. El tiempo que vamos a tener para implementar esta reforma es más corto que el que hubo para la reforma del 2008. Hay que armar instituciones nuevas.
El seguro social no surge solo porque esté escrito en una ley. Hay que organizarlo, hay que estructurar sus procesos, hay que nombrar un consejo, hay que echar a andar un proceso de licitación de quienes van a administrar las inversiones de los activos que va a acumular ese fondo social. Entonces, yo creo, y porque a veces después cuando hay problemas, ¿cierto?, se dice, no, es que los errores, no sé qué, las improvisaciones, bueno, nos interesa que aquí no haya ni improvisaciones ni errores. Y para eso tenemos que dedicarnos 100% a implementar esta ley. Esa va a ser nuestra principal preocupación durante los próximos meses. Igual es una tesis extraña, porque es como que la UDI y Renovación Nacional estuvieran promoviendo una candidatura de alguien del Partido Comunista. Yo, mire, harta creatividad, lo único que puedo decir. Lo lamento porque el debate era súper relevante. Es un debate de fondo respecto del Chile que queremos construir para el futuro. Y tenemos visiones distintas con la oposición, pero tuvimos todos, yo creo, el aprendizaje de lo que pasó en los últimos 2 proyectos. Todos aprendimos y encontramos que había que ir por un camino que fuera común. A mí misma, ustedes saben, yo lo he dicho claramente, me habría gustado que avanzáramos mucho más. Y me imagino que ellos también para otro lado, en otro sentido, digamos. Pero lo importante es el aprendizaje. Yo lamento que a veces el debate se como banalice o se lleve a temas que no son los relevantes, porque si bien pueden tener como un minuto de fama en redes sociales, la gente vive todos los días con las condiciones materiales de vida que tiene. Y esto significa que aquí todos los días los pensionados se tienen que levantar y ver si les alcanza la plata o no. Y tener una frustración de cuando la gente trabajó tantos años y se esforzó tanto y que después esté pasando como angustia, no es justo. Mira, yo creo que no va a haber un efecto negativo, ya es totalmente positivo, porque los jubilados hoy día se les va a incrementar su pensión tanto a los varones como a las mujeres, y a la mujer se nos va a reconocer esa diferencia tan grande que hay entre el varón y la mujer, ¿ya? Entonces para mí eso es fantástico en el plano de la paridad entre el género, ya que no haya diferencia. ¿Y ustedes creen entonces, en resumen, que el acuerdo político que logra después de 10 años sacar adelante una reforma es buena para las y los jubilados? Sí, obviamente, que hay jubilados que tienen unas pensiones miserables. ¿Ah? Yo tengo muchos casos y sé de muchos casos que realmente varones que tienen un grupo familiar y que tienen una pensión muy baja y que son obligados a trabajar. Imagínense, adultos mayores ya de 80 años trabajando y tienen que seguir trabajando porque no les alcanza la pensión. Entonces con esta reforma ya por lo menos va a aumentar, va a ir aumentando poco gradualmente, pero va a ir aumentando. Bueno, ahí escuchábamos a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y algunas de las pensionadas que estuvieron esta mañana en el desayuno. ¿De qué depende? Les decía yo que eso se los dejaba pendiente, de que se promulgue la ley en marzo. Ayer, tanto el Partido Republicano como el Partido Social Cristiano, que no dieron sus votos para esta reforma, anunciaron reserva de constitucionalidad, pero como lo dijo la ministra Jara en la mañana, no dijeron qué parte, qué artículos efectivamente podrían estar en riña con la Constitución. Recordemos que de todas maneras esta reforma modifica leyes orgánicas constitucionales que tienen que pasar entonces por el Tribunal Constitucional para confirmar si efectivamente estuvieron con el quórum adecuado y todos los requisitos que se requieren para precisamente hacer una reforma a las leyes orgánicas constitucionales. Pero además va a haber que esperar qué hace el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, si efectivamente llevan la reforma y veamos qué artículos al Tribunal Constitucional. Si eso no avanza y efectivamente la ley puede ser promulgada y pasando su trámite constitucional en marzo, entonces a los 6 meses, eso es cerca de septiembre, se vería reflejado en los primeros 500.000 jubilados, que son los mayores, un incremento de la PGU, y a los 9 meses entonces las compensaciones por cantidad de años cotizados y también la compensación entre hombres y mujeres, todas estas derivadas de este nuevo seguro social que se crea a partir de esta reforma.